Como siempre, muy buenos días a todos. Agradecerles su presencia y su atención a esta convocatoria del Partido Popular de Castilla-La Mancha, donde hoy, pues vamos a hablar de la noticia que se producía ayer, que es de la adhesión de Castilla-La Mancha al Fondo de Liquidez Autonómica. Pero, evidentemente, como hay noticias de interés local y hay nuevas noticias, y creo que importantes noticias que deben conocer algunos colectivos de trabajadores, como por ejemplo Fundación Fuente Agria, y algunos otros asuntos también importantes, pues podemos hablar de ellos y yo estoy a su disposición cuando ustedes quieran y para lo que ustedes quieran. Como les decía y les anunciaba, Castilla-La Mancha, ayer lo anunciaba la presidenta Cospedal, se unía o se adhería al Fondo de Liquidez Autonómica. A nuestro juicio, como partido, desde luego, creemos que es una decisión valiente y desde luego responsable de un gobierno que ha demostrado en el tiempo que lleva gobernando que está haciendo lo que se debe hacer para sacar a Castilla-La Mancha de donde otros la han dejado. Porque la adhesión a este fondo es para pagar las deudas que otros, en concreto los gobiernos socialistas, han dejado y han sumido a Castilla-La Mancha. Esta decisión es posible gracias a una serie de medidas que se han ido tomando, medidas de equilibrio financiero y presupuestario. Como saben ustedes, Castilla-La Mancha, desde que María Dolores Cospedal es presidenta, ha reducido su déficit en el primer trimestre del año hasta un 0,73%, muy por debajo de la media nacional. Y, desde luego, son las agencias de valoración, como la agencia Fitch, quien han valorado positivamente, muy positivamente, estos datos. Y esa reducción del déficit, lo que nos permite acceder o seguir accediendo a fuentes de financiación. Los ciudadanos tienen que saber que los gobiernos socialistas, el gobierno socialista de Barreda, tenía terminantemente prohibido por el gobierno socialista de Rodríguez Zapatero acudir a cualquier tipo de fuente de financiación ante la ruina y el descontrol en las que estaban, con su gobierno, las cuentas públicas regionales. El Partido Socialista, los ciudadanos tienen que saber estas cifras porque desde luego son bochornosas, vergonzantes para quien ha sido gobierno y desde luego para los castellano-manchegos que las tenemos que sufrir. Dejaron una deuda aproximada de 11.000 millones de euros. Y en este año, en el año 2012, el gobierno de María Dolores de Cospedal tiene que hacer frente a la devolución de 1.300 millones de euros de esos 11.000 millones. Es decir, a razón de 4 millones de euros diarios estamos pagando los ciudadanos castellano-manchegos de amortización y de intereses de la deuda que nos dejó el Partido Socialista en el gobierno durante 28 años interrumpidos en esta región. Es importante que los ciudadanos sepan que Castilla-La Mancha se acoge a este mecanismo de manera voluntaria. Es decir, es una decisión del Gobierno y no es una decisión forzada por la situación económica, lo que nos lleva a adherirnos a este fondo de liquidez, que es un fondo de liquidez complementario al mecanismo de pago a proveedores que, como ustedes saben, Castilla-La Mancha se acogió en junio de este año. Un mecanismo de pago a proveedores por el que se han pagado 3.000 millones de euros y se han pagado más de 600.000 facturas que estaban escondidas en los cajones de las distintas consejerías y que allí había escondido el Partido Socialista con sus consejeros, con su gobierno a la cabeza. Y ahora también se acude a este fondo de liquidez para pagar básicamente la deuda que se ha heredado del gobierno anterior. El importe de esta solicitud de la adhesión a este fondo son 848 millones de euros. La cantidad se destinará en su mayor parte a afrontar vencimientos de deuda, pagos de intereses, es decir, que se trata de pagos que por sus características no pudieron incluirse en el mecanismo de pago a proveedores. Saben ustedes, como ha pasado en los ayuntamientos, que había unas características o las deudas con proveedores tenían que tener unas características y que determinados pagos no pudieron acogerse. Bueno, pues el Fondo de Liquidez Autonómica está pensado e ideado para poder pagar esas
facturas pendientes, esos pagos pendientes que no pudieron acogerse al pago o al mecanismo de pago a proveedores. Y fundamental, desde luego, que no se les olvide a los ciudadanos que si tenemos que acudir a pedir 848 millones de euros es porque tenemos una deuda que no ha generado, desde luego, el Gobierno de Cospedal, que lo único que está haciendo es pagarla, sino que se generó por el Gobierno anterior, cerca de 11.000 millones de euros. Y sobre todo, puesto que tan de moda y al Partido Socialista tanto le gusta el término rescate, desde luego decir y negar rotundamente que esto sea un rescate. La adhesión al Fondo de Liquidez Autonómica no supone un rescate. Castilla-La Mancha no está siendo rescatada. Se trata de un mecanismo que está organizado desde el Gobierno para insuflar, para meter liquidez y para que se pueda obtener dinero en las comunidades autónomas en condiciones mucho más ventajosas que las que ofrecen los bancos. Los mercados financieros no los tenemos cerrados, a diferencia quizás de otras comunidades autónomas, porque desde luego Castilla-La Mancha, afortunadamente y con las medidas que ha ido tomando el Gobierno, no tiene cerrada la puerta de los mercados financieros, porque ya sí se fían de nosotros, no como ocurría antes. Pero desde luego las condiciones que nos ofrecen las entidades financieras para adherirnos a cualquier crédito, para pedir cualquier crédito, son muchísimo menos ventajosas que acogerse al Fondo de Liquidez Autonómica. Están mucho mejor sus condiciones. Y también es muy importante que adherirse a este fondo a Castilla-La Mancha no le supone la imposición de nuevas condiciones. Es decir, Castilla-La Mancha, en el tiempo que lleva gobernando el Partido Popular, con María Dolores Cospedal a la cabeza, ha hecho muy bien sus deberes. Aprobó un plan de garantías de los servicios sociales básicos con una batería de medidas de ahorro que se complementaron posteriormente con el Plan Económico Financiero que se aprobó por el Gobierno y por los presupuestos para el ejercicio 2012. Y Castilla-La Mancha, adhiriéndose a este plan, a este fondo de liquidez, no tiene que presentar ningún nuevo plan. No se le exigen nuevas condiciones, no se le han impuesto nada adicional, de ninguna clase, nada. Nada más que lo mismo que se exigió para el pago a proveedores. Es decir, que no tenemos que obligarnos a cumplir ninguna otra condición que ya no estemos cumpliendo y que ya esté llevándose a efecto en nuestra comunidad. Y sobre todo, y muy importante para los ciudadanos a los que sabemos, desde el Partido Popular, que le estamos exigiendo esfuerzos extraordinarios ante una situación tan extraordinariamente grave como la que nos hemos encontrado cuando el Partido Popular llegó al Gobierno. Están completamente descartadas cualquier otra medida de ahorro o de ajuste. No se van a cometer más recortes, como diría el Partido Socialista. No se van a cometer más recortes. Al revés, gracias al Fondo de Liquidez Autonómica, Castilla-La Mancha afronta su futuro inmediato con mayor liquidez y con mayor tesorería, con lo que podrá, como no es otro el objetivo, centrarnos en lo que verdaderamente nos importa, en la sanidad, en la educación, en los servicios sociales y en crear empleo. Esto es lo que hoy, desde el Partido Popular, queríamos dejar muy claro para que los ciudadanos de Puerto Llano y de toda su comarca, por eso el dar la rueda de prensa también hoy en Puerto Llano, conozcan de primera mano, conozcan por nosotros cómo funciona el fondo de liquidez, que sepan que no es un rescate, que sepan que no lleva apareja medidas adicionales, que sepan que nada ha cambiado, simplemente que vamos a poder tener o utilizar un mecanismo que nos da mayor liquidez y tesorería y que, desde luego, a nuestro juicio es una buena noticia, una noticia valiente por parte de un Gobierno que, repito, está haciendo muy bien sus deberes y que dentro de muy poco estoy convencida que con la ayuda de todos los ciudadanos, con su ayuda, con su comprensión y sobre todo con su sacrificio, vamos a salir de la situación en la que nos encontramos.